Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos como siempre a esta cita con la historia del ciclismo, la cita con nuestro proyecto Escarabajos, un país descubierto a pedalazos, una iniciativa de la Red de Bibliotecas del Banco de la República que pretende entregar a todos los ciudadanos, a todos los colombianos y a todo el mundo a través de este proyecto digital y de los medios de comunicación, una historia de el ciclismo colombiano contada a partir de las colecciones que guarda, que protege, que preserva y que divulga el Banco de la República, las colecciones bibliográficas, documentales, fotográficas. Los invitamos a todos y en un momento pondremos a través del chat de aquí de Facebook el enlace para que recuerden visitar nuestro proyecto digital y disfrutar de todos los recursos que tenemos ahí para ustedes. Hoy es una charla para mí muy especial, no solo por los invitados que nos acompañan, sino también por el tema, un tema que despierta seguramente muchas preguntas como las que nos han llegado a través de redes sociales y que sobre esas preguntas conversaremos en la tarde de hoy. Esperamos que ustedes lo disfruten muchísimo como han disfrutado en otras charlas y como nos han manifestado su interés y su agradecimiento por este ejercicio. Nuestra charla bioquímica y ciclismo, cuando los combustibles se agotan o los cuerpos se adaptan, hace parte de un ejercicio muy interesante que realizamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y aquí nos acompaña, más adelante se los presentarán mucho más especialmente Andrés Raigosa, el líder de esta estrategia de comunicación, con quienes desarrollamos una serie de cápsulas muy interesantes para niños y jóvenes y para los adultos gomosos y súper interesados en la ciencia y en la historia, en las ciencias naturales en general y en las ciencias particularmente de la historia del ciclismo colombiano, de bioquímica y ciclismo, de aerodinámica y ciclismo. Cuatro cápsulas que están ya disponibles en internet para que ustedes las conozcan y las disfruten, las vean, para que los mediadores que nos ven en todo el territorio nacional también las usen con sus niños en sus colegios, en sus casas de la cultura, bueno, en todos los espacios en donde sea posible tener un computador o un celular con conexión a internet. Sin más preámbulos, yo quiero pues introducir a Elisa Chaparro, doctorada en biotecnología, quien nos va a hacer este ejercicio interesante de conversar hoy y quien tiene también una experiencia muy valiosa en comunicación de la ciencia y en el trabajo con clubes de ciencia, una persona que también tiene un carisma muy bonito y que seguramente van a divertirse muchísimo durante esta charla. Elisa, yo te doy la palabra para que nos presentes hoy a nuestros invitados. Adelante. Oli, muchísimas gracias y pues muchas gracias al ministerio por siempre tenerme en cuenta ahí en esta invitación, esta charla que se ve divertidísima y claro, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Yo estudié en los Andes, entonces claro, siempre me podía pegar ahí la caminadita para ir y aprender ese templo del conocimiento tan chévere que hay, que ojalá podamos volver pronto una vez la pandemia siga dándonos esos espacios. Tengo el honor enorme de presentar a estos tres invitados, realmente gente muy tesa, muy increíble. Pues quiero primero presentar al profesor Javier Fernández Alba, él es español, él es licenciado en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Madrid, tiene un máster en alto rendimiento por el Comité Olímpico Español, es entrenador nacional del ciclismo, de la Real Federación Española del Ciclismo. Mejor dicho, si teníamos que tener a alguien invitado, era al profe, porque pues lo sabe todo y está ahorita haciendo horas extra desde Madrid y es una gran alegría poder contar con él y con todo su conocimiento y con todas las ideas maravillosas que debe tener en ese cerebro y que espero ahorita conocer más a profundidad. También estamos con el profe Nelson. El profe Nelson estudió biología y educación ambiental en la Universidad del Quindío, qué delicia, Quindío, cafecito. Realizó su maestría en bioquímica en la Universidad Nacional. Se cambió Quindío por el frío de Bogotá y me llamaba mucho la atención que trabajaste con tuberculosis. Luego tenemos que hablar y que me cuentes un poco más al respecto, qué bonito. Y es doctor también en bioquímica y biología molecular en la Universidad de Dinamarca. Es profesor actualmente en la Universidad Antonio Nariño y tienes cara de ser una madre. No sé, tengo las sospechas, pero
Luego podríamos preguntarle a los estudiantes, ojalá lo estén viendo, para que nos cuenten qué tal es el profe en la universidad. Y también tenemos claro a Andrés Raigosa, es el líder de la estrategia de todo es ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y aquí hay una cosa muy interesante, Andrés, y es que él es un triatleta, es un súper deportista y que, y que obviamente creo que va a coger ahorita un montón de tips sobre toda esta parte de la bioquímica para que su rendimiento sea todavía más absurdo de lo que ya es. Entonces, este es el equipo con el que vamos a estar hablando, con el que vamos a estar discutiendo hoy. Bienvenidos a todos. No sé, salud, si quieren saludar también a todos los que nos están viendo en este momento. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por esa presentación. Yo siempre he trabajado con Elisa Chaparro en muchas cosas desde el ministerio y nunca generalmente había recibido una presentación tan generosa. Gracias, Elisa. Y bienvenidos a todos y a todas a este espacio que creamos tan bonito con la biblioteca, porque pues digamos estamos buscando en todo lo cotidiano y gracias al trabajo de Zuli y al equipo de la biblioteca, todas las oportunidades que tengamos de relacionar la ciencia al desarrollo cotidiano de los colombianos y de cualquier persona de Latinoamérica y colombianas. Lo que hemos encontrado alrededor de esto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con la biblioteca ha sido muy interesante. Hemos hecho ejercicios expresivos, Elisa, de los cuales vamos a hablar más adelante con Zuli y los invitados, con unas cápsulas y unos diseños de contenido muy interesantes que han tenido muy buena aceptación por parte de colombianos, deportistas, personas en sus casas que dijeron como, wow, o sea, detrás del ciclismo existen una cantidad de cosas que podríamos evaluar como ciencia de la pura y de la dura, ciencia divertida. Así que gracias por este espacio. Yo quiero simplemente saludarlos. Con Zuli más adelante les vamos a presentar la cápsula animada de bioquímica, que es una de las cápsulas favoritas del proceso de investigación y desarrollo que hicimos juntos. Y pues Elisa, tienes una conversación supremamente interesante con dos invitados, uno internacional que diría yo con mucha sapiencia alrededor de esto y otro que definitivamente nos puede dar un acercamiento muy valioso de lo que hacemos en Colombia para que esto sea valioso. Así que gracias Elisa, gracias a la biblioteca y a nuestros invitados porque pues evidentemente Nelson y Javier Fernández pues son dos eminencias que nos van a ayudar mucho a comprender el ciclismo. Y yo pues sí, soy un triatleta aficionado, acabo de invitar a mis compañeros a que se sumen a la transmisión para que nos dejen preguntas, porque todo el tiempo estamos subiendo, bajando, sudando, y el corazón y el VO2 max, y haciéndole a la bicicleta, y luego nadando, y luego corriendo, y viceversa. Así que todo esto para nosotros es encantador. Muchas gracias a todos, y bueno, bienvenidas y bienvenidos. Y es que es muy interesante ver cuando, es que cuando uno entiende y habla de ciencia y entiende que el deporte tiene mucha ciencia y entiende la ciencia que hay en el deporte, puede tener un superpoder que de pronto no tendría si no lo conociera, ¿cierto? Profesor Javier. Hombre, la verdad es que sí, la ciencia y el deporte van de la mano y cada día más. La ciencia cada día avanza más y los que nos dedicamos al deporte tenemos que avanzar con ella, si no nos habríamos quedado obsoletos. Y sí que es cierto, y yo creo que se está poniendo en boca de todos, el que la ciencia cada día tiene más importante en el rendimiento y cada día los deportistas rinden más, tanto a nivel, vamos a decir, profesional como a nivel amateur. O sea que la ciencia y el deporte van de la mano. Muy agradecido a esta invitación, que no he dicho nada, he empezado ya más preguntas, ya más calentado y he soltado, ¿no? Muy agradecido a esta invitación y poder compartir esta charla aquí con vosotros, aquí casi de madrugada ya en España, ¿eh? Pero la verdad es que lo hago con gusto y con un país al que tengo mucho cariño porque ya he ido unas cuantas veces y siempre me han atendido fenomenal. O sea que gracias por invitarme y espero que pasemos un rato agradable y que sea beneficioso para vuestro conocimiento. No, claro que sí, siempre bienvenido, siempre necesitamos que la gente venga a compartir de su conocimiento. A mí me da risa cuando hablan de la fuga de cerebros y es como, no, ahora gracias a la globalización y al internet y todo, es imposible que un cerebro se fugue, se fuga uno si uno no aprovecha los conocimientos de los otros. Y bueno.
Y es que hablamos de ciencia y la gente normalmente se imagina exclusivamente los equipos y bueno, va a haber una cápsula que vamos a hablar de aerodinámica, pero la ciencia es mucho, es muchas cosas y entre eso está la bioquímica, que es lo que vamos a enfocarnos en esta charla de hoy. Y, profe Nelson, usted es el bioquímico oficial consagrado esta tarde. Entonces, bioquímica, ciclismo, ¿qué cree? ¿Cómo va a ser hoy más o menos esa charla hoy? Bueno, muchas gracias, Elisa, por la presentación. Es un honor estar acá compartiendo con el profesor Javier, también con Andrés, con Zuli. Agradezco pues mucho el espacio. Básicamente, hoy en día vemos que el rendimiento deportivo se asocia mucho también con el conocimiento científico. O sea, detrás de las estrategias o de cualquier eh, conocimiento que se pueda tener para formular una estrategia ganadora o algún mecanismo que pueda servir para incrementar el rendimiento del cuerpo humano, pues también viene la ciencia, entender los procesos biológicos, cómo funcionan a nivel químico, cómo se pueden optimizar, qué cambios mejoran, qué cambios no mejoran. Entonces, bajo esa perspectiva, pues se necesita el conocimiento científico. Claramente, eh, detrás del deporte también hay una cantidad de científicos trabajando en cómo se compensan las capacidades de los deportistas, se optimizan y se potencian. Entonces, claro que sí, la ciencia y el deporte van de la mano. Claro, bueno, yo creo que ya es la hora, hemos hablado de la cápsula, hemos hablado que vamos de la ciencia, qué cápsulas, a mí me parece, mira, lo primero que no pienso, yo pienso de cápsula, pienso como en la pastillita. Entonces, Andrés, ¿qué cápsula estamos hablando para que la podamos ver y entender y que sea nuestra base para la charla de hoy? Wow, bueno, sí, pues sí es una cápsula. Si lo, si lo ves desde otro punto de vista, es algo cortico, algo muy divertido que creamos, que hace parte de otras cápsulas, como tú mencionaste ahorita, con otros temas también científicos. Como lo mencionan nuestros invitados, pues hay mucha ciencia detrás del ciclismo y detrás de la actividad que sugiere todo el tema de la bicicleta y el deporte de nuestros escarabajos. Entonces, gracias al trabajo que hemos realizado, con la biblioteca y con una afortunada participación de expertos y expertas en los temas que tú mencionaste y que vamos a ver hoy. Hicimos unas cápsulas increíbles, son animadas, son cápsulas cortas que uno diría que en poco tiempo podemos entender un tema a profundidad, que podemos disfrutarlo, al mismo tiempo informarnos y ver sobre todo cosas increíbles que pasan en la bioquímica de nuestro cuerpo. Son cápsulas que además están pensadas no solamente para que sea el ciclismo hecho por hombres, sino un ciclismo que también muchas mujeres practican en nuestro país y en el mundo y en los cuales nuestros aspectos biológicos se transforman y se desarrollan. Y qué bueno que ustedes y todos nos ayuden y todas a entender que detrás de todo el ejercicio del ciclismo, pues existe una cantidad de información que podemos compartir en casa. Todo se puede ver con los ojos de la ciencia y la ciencia nos ayuda a explicar qué está pasando alrededor del ciclismo. Así que los invitamos a todos y a todas a que se disfruten, mejor dicho, compartan esta cápsula de bioquímica y ciclismo cuando los combustibles se agotan o los cuerpos se adaptan. ¿Has sentido dolor en las piernas cuando pedaleas mucho o cuando corres demasiado? A todos nos pasa, a unos más que a otros, pero nos pasa. ¿Por qué? Porque la energía proveniente de una de las moléculas más energéticas del cuerpo humano, el adenosín trifosfato, ATP, o de los combustibles que lo producen, en especial el oxígeno O2, se agota. Veamos. Durante la respiración ingresamos moléculas de oxígeno a nuestro cuerpo. Este oxígeno llega a la sangre donde es transportado a través de la hemoglobina a todas las células, en especial las del cerebro y las de los órganos que funcionan autónomamente. Una vez en las células, el oxígeno se acopla a una serie de reacciones que producen ATP y que producen moléculas de desecho como el dióxido de carbono, CO2, que se expulsa del organismo con cada exhalación. Ruta aerobia. Si se agota el oxígeno, ruta anaerobia, la ruta de producción del ATP cambia y produce ácido láctico, lactato, la molécula responsable de ese dolor en los músculos.
Nuestros escarabajos y en general los ciclistas son capaces de llevar al límite sus piernas para mantener el uso de oxígeno para la producción de ATP y evitar el dolor muscular gracias a que su acumulación de ácido láctico en la sangre es muy bajo y no superan el llamado umbral del lactato. Otra característica de nuestros escarabajos o de aquellos con entrenamiento prolongado es que son capaces de adaptar su fisiología para hacer más eficientes los procesos biológicos. Por ejemplo, su corazón se acondiciona para bombear mayor cantidad de sangre, por tanto, más oxígeno en cada pulsación. Esta adaptación positiva al entrenamiento de resistencia indica que las cavidades cardíacas se están haciendo más grandes y que es necesario latir menos veces por minuto para enviar la misma cantidad de sangre a los músculos. Un ciclista profesional, como Nairo Quintana, tiene un ritmo cardíaco menor que un ciclista novato, pero el aporte de oxígeno del profesional es mayor y se acopla más rápido a la formación de ATP debido a la demanda muscular. Quintana tiene, por ejemplo, un consumo máximo de oxígeno, VO2 max, de 86.2 mililitros sobre kilogramo por minuto. Y Egan Bernal está un poco más arriba, cercano a los 88 mililitros sobre kilogramo por minuto. Ambas son cifras excepcionales, comparadas con las de un hombre no entrenado que consume entre 40 y 55 mililitros sobre kilogramo por minuto. Estos conceptos, umbral de lactato, frecuencia cardíaca máxima y de reposo y consumo máximo de oxígeno, establecen la potencia o el rendimiento muscular de un ciclista. Sin embargo, factores como la genética, el peso corporal y el entrenamiento influyen para que un ciclista tenga mejor rendimiento que otro, o para que tengamos diferentes tipos de escarabajos: los velocistas, los pasistas o los escaladores. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Qué les pareció, profesores? Está muy bien, está muy chévere, está muy informativa. Muestra básicamente también la relación del metabolismo. Eh, Hay aspectos que debemos incluso discutir y que seguramente hacen parte pues de la adaptación inclusive metabólica que requiere el cuerpo y también de cómo el cuerpo incluso produce, llamémosle, productos de metabolismo y los puede reutilizar nuevamente para producir energía. O sea, realmente todo proviene incluso también de la relación oxígeno, glucosa y energía. Entonces, está bien la cápsula, está muy chévere. A mí sobre eso que mencionas me causaba curiosidad cuando decía que el oxígeno se acaba, porque uno tiene la mente, si el oxígeno se acaba, pues caemos fríos y ahogados y morados con los labios azules. O sea, ¿cómo así que se acaba? ¿Cuál es, qué se refiere a eso? O si un músculo se queda sin oxígeno, yo tengo la idea de que se moriría el músculo, pero pues obviamente ese no es el caso, porque si no, no existirían deportistas. Entonces, ¿cómo, cómo es que, qué es lo que depende que uno entre a la vía, cambie de la vía aerobia a la anaerobia haciendo ejercicio? Pues realmente tiene razón, Elisa, no es que se acabe el oxígeno. Normalmente para producir energía, la célula adquiere la glucosa. Existen en la célula unos transportadores que hacen que la célula capte la glucosa. De ahí, la glucosa ingresa al citoplasma. En el citoplasma, la célula empieza a degradar la glucosa por un proceso que se llama glucólisis. Y si miramos la palabra gluco, viene de la glucosa y lisis de partir, ¿sí? De ahí sí viene la relación con el oxígeno. Si la célula tiene disponibilidad de oxígeno, la glucosa se va a formar a unas moléculas que se llaman piruvato, y este piruvato va a entrar a nivel de la mitocondria y va a producir las moléculas de ATP por un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay alta demanda de energía, la célula recurre a otra vía y es una vía anaeróbica. Es decir, anaeróbica es que no es dependiente de oxígeno. Y esa vía se conoce como fermentación láctica y el producto de esa fermentación láctica es lactato y también una forma rápida de producir ATP, pero no es una forma de la óptima, digamos, pero es una forma que realmente satisface las necesidades fisiológicas del momento de la demanda energética. Y pues también requiere de una demanda, va a determinar un déficit de oxígeno, ¿sí? En la medida en que se siga produciendo ATP
que va a hacer que se siga produciendo ATP y lactato o ácido láctico. O sea, yo creo que todos ahorita que nos están escuchando están recordando la imagen de la célula que creo que yo lo hice en plastilina, pero una amiga la hizo como en gelatina y me ganó esa como la parte de la citoplasma. Ojalá todos estén acordando ese momento en primaria que tuvimos que hacer una célula en el colegio. Pero entonces, glucosa te refieres como toda la parte más de azúcares, porque como cuando uno le miran la glucosa, como para tratar de ubicar un poco más los términos. Y tal vez, o sea, lo que te entiendo es que la vía anaerobia es como compensación ya en un momento de estrés celular, como que entra, no es la ideal, pero ayuda, pero hace el trabajo, como que ese extra que está haciendo el cuerpo como para compensar ese estrés celular que estamos generando con el ejercicio. ¿Sí Sí, te entendí? exactamente, Lisa. Hay una presión o hay una demanda energética, entonces la célula toma esa decisión inmediatamente para satisfacer. Incluso cuando estoy hablando de la célula, me estoy localizando incluso a nivel muscular, que es donde está ocurriendo pues la demanda de actividad física, el ejercicio como tal, y de pronto pues de ahí de esa parte, de pronto el profesor Javier conoce, pues nos puede ilustrar de pronto más de ese requerimiento energético. Profe, Pues sí, efectivamente yo creo que el profesor Nelson lo ha explicado perfectamente. Yo esto me gusta explicarlo como los motores, ¿no? Como que en el cuerpo tenemos varios motores y que en función de la intensidad del esfuerzo vamos conectando un motor o vamos conectando otro. Y uno deja de funcionar cuando el otro ya toma mayor importancia. Pueden coexistir en el tiempo en función de la intensidad, pero cuando requerimos mucha intensidad, pues se encienden estos motores más potentes. También me gustaría apuntar que gran parte de la vía energética aeróbica proviene también de la grasa. O sea, la grasa sería a lo mejor como ese primer motor, el motor de la eficiencia, ese que gasta grasa y requiere relativamente poco oxígeno y no tiene ningún metabolito de desecho importante, nada más que el CO2. Luego ya seguimos incrementando la intensidad, pasamos a más pulsaciones, pasamos a más vatios y ya empieza esta glucólisis aeróbica, como ha explicado el profesor Nelson, pero cuando viene el puerto más duro o empiezan las arrancadas o nos metemos ya en una situación de estrés realmente de alta intensidad, pues necesitamos más ATPs y ya entramos en esa vía de la glucólisis anaeróbica, en la que la generación de lactato, como luego creo que también vamos a hablar de ello, genera sobre todo una acidosis muscular que es la que limita el rendimiento. Ese ácido láctico realmente no es el malo, como digo, el lactato incluso se puede reutilizar como fuente energética, pero los iones que deja, ¿no? La acidosis muscular es realmente la que limita el rendimiento, la que nos produce ese dolor muscular, esos pinchazos ya en alta intensidad. Y ahí empezamos a generar esa deuda de oxígeno, ¿no? Entonces serían como esos tres motores que vamos poniendo en marcha según vamos incrementando la intensidad. ya que lo menciona, profe Javier, me queda a mí como, porque es que le duele uno hace ejercicio, bueno, yo debería hacer más ejercicio del que hago, pero cuando hago ejercicio, de pronto en el momento que estoy caliente o estoy moviéndome, no lo siento tanto. Ahora al día siguiente necesito una grúa para levantarme de la cama porque me duele hasta el pelo. Y sé que es por causa del laxio, pero ¿por qué me duele al día siguiente? Bien, normalmente cuando duele suele ser por varios motivos. Cuando sobre todo hacemos una actividad más intensa de la que estamos acostumbrados o incluso cambiamos la actividad, el gesto deportivo, estamos acostumbrados a correr y montamos en bici o al revés, estamos acostumbrados a montar en bici y nos vamos a correr o nos vamos al gimnasio o hacemos sentadillas. O sea, decimos, joder, somos muy deportistas, pero cuando cambiamos de deporte o el umbral de trabajo es muy superior al que estamos acostumbrados, aparecen esas agujetas o ese DOMS, que puede ser el dolor muscular tardío, que también se denomina, que es cuando existen roturas o micro roturas fibrilares. Entonces, realmente lo que duele, esas llamadas agujetas, lo que duele es que has roto la fibra muscular cuando el esfuerzo ha sido, vamos a decir, grande pero pequeño, entre comillas, pues esa rotura fibrilar
pues dura un día, 2 días, nos duele un poquito las piernas. Cuando ya hemos hecho, vamos a decir, un cambio muy brusco de deporte y a una intensidad demasiado elevada, pues ya rompemos unas poquitas más de fibras y ese dolor es más intenso y ya dura algún día más. Incluso ya si se nos ha ido un poco la cabeza, podemos llegar hasta rompernos la fibra muscular y eso ya sí que genera un hematoma, incluso se puede ver hasta el agujero que la fibra muscular ha roto y eso ya es más peligroso, ¿no? Entonces, eso ocurre por una falta de progresión en el trabajo. Si nosotros entrenamos poquito a poco, tomamos las cargas livianas de livianas a más y no tenemos prisa, normalmente esas agujetas, si aparecen, aparecen livianas y tampoco hay que darle demasiada importancia. Pero eso, las agujetas son roturas fibrilares. Pero, profe Nelson, y el ácido láctico, porque yo tenía entendido que eso jugaba un papel importantísimo en el dolor muscular por el ejercicio. ¿Estoy perdida? No, no estás perdida. De hecho, incluso en la cápsula lo mencionaban, que de pronto el tema de la acumulación de ácido láctico juega un papel importante ahí en que se pierda el rendimiento. Incluso el profesor Javier lo acaba de describir claramente. Dice que obviamente ese tema de acidosis afecta, aunque el tema pues de los calambres y de la baja en rendimiento pues también incluso también estaría relacionado con la sobreexcitación nerviosa en el músculo, con la incapacidad de esas proteínas que hacen la contracción de dar el cambio. O sea, nosotros miramos el músculo y el músculo se ve por encima como el tejido, pero si lo miráramos a nivel celular y a nivel de las proteínas, vamos a ver que son casi como si fueran unas fibritas desplazándose. Y para que se desplacen, pues cada fibrita requiere ATP y por eso la demanda energética cuando se hace deporte es alta. Entonces, pues, digamos que si la célula está realizando fermentación láctica, en ese sentido la capacidad de producir ATP no va a compensar esa demanda energética que hay y por eso pues el ácido láctico que se va a producir. Sin embargo, a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, pues también hay unas rutas metabólicas o hay unas, ¿cómo le decimos? Unas formas de reciclar ese lactato y de reutilizarlo. Tal como lo decía también el profesor Javier, el lactato no es que sea malo, o sea, el lactato va incluso a derivar en producir más glucosa o más azúcares para nuevamente reutilizarlo en energía. Excelente. No, ya, yo nunca me hubiera imaginado que eran pequeños, lo que me explicaba el profe, que se rompe. Siempre pensé que era que se formaban cristales o algo así. Está aprendiendo muchísimo y mi cerebro está como, what? Tenía muchas cosas mal entendidas en mi cabeza. Y una cosa que me causaba curiosidad de la cápsula es que mencionan diferentes tipos de ciclistas, ¿no? Uno ve cuando uno está viendo los giros que están los del contrarreloj, los velocistas, pues nuestros escarabajos que son como más de resistencia, bioquímicamente hablando, o también desde la medicina, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Porque su condición física es diferente, entonces pues me imagino yo que uno tiene que ser más de aguante como para aguantar durante más tiempo, pero otro necesita una bomba energética pronto mucho más rápida que le permita ser veloz. No sé, profe Javier, si estoy equivocado, ¿cómo sería eso? ¿Cómo funciona la bioquímica de estos deportistas? Pues mira, yo creo que la misma cápsula ya da un poco la pincelada de por qué es así, ¿no? La cápsula, si no recuerdo mal, habla de la genética, del peso y no recuerdo otra cosa que citaba, ¿no? Pero en definitiva viene siendo eso, la caracterización de un ciclista más especialista en escalada, más especialista, vamos a decir, al sprint, o más especialista en el llano, un contrarrelojista, un rodador. Está muy condicionado, bueno, por la genética. La genética final condiciona toda nuestra estructura, hace que expresemos nuestros genes en nuestro fenotipo en función también del nivel de entrenamiento, que creo que era la otra cosa que decía la cápsula. Entonces, primero, tenemos que tener una genética. Hay deportistas que ya nacen con una mayor
porcentaje de fibras rápidas que lentas, entonces esos ya se les puede ir derivando el entrenamiento a ser velocistas porque tienen una predisposición genética a ser rápidos, porque tienen más fibras rápidas, más fibras que nos van a generar una mayor velocidad de contracción y una mayor fuerza para mover vatios en el ciclismo, y esos tienen un componente genético, de la misma forma que hay otros que tienen más fibras lentas, van a ser más económicos y van a seguramente tener más consumo máximo de oxígeno, y habrá otros que tienen una musculatura más fuerte, un buen consumo de oxígeno y serán grandes llaneadores. Entonces, normalmente se suelen subdividir como en esos tres perfiles. El más que a nivel antropométrico es más fino, tiene un músculo más delgado, con más fibras lentas y con un consumo de oxígeno alto, suele ser el más escalador porque tiene una relación vatio-kilo excepcional y un consumo de oxígeno en relativo mayor al pesar menos, porque a lo mejor el consumo máximo de oxígeno absoluto es similar en todos, pero si lo relativizas por peso, al final se llevan la mano los escaladores, entonces es donde más aprovechan su potencial en la escalada, y estos otros que son muscularmente más fuertes, podemos decir que son los contrarrelojistas, también con un consumo de oxígeno muy alto, y los velocistas, pues son esos que tienen esas características, no son tan eficientes, por eso en las subidas igual lo pasan peor, tienen una masa muscular mayor, también por eso pesan más y la relación vatio-kilos es menor, pero sí que es cierto que tienen una condición tanto muscular como neuromuscular, también tienen una mejor sinapsis nerviosa, son capaces de enviar más señales nerviosas y dar más pedaladas por minutos. Aparte de ser la fibra más fuerte, podrá mover más vatios y son los velocistas. Entonces, se podría decir que todos podemos tener una predisposición genética a ser mejores escaladores, mejores llaneadores o mejores velocistas, y luego ya el entrenamiento va a dirigirte y te va a expresar en tu plenitud en una de ellas. O sea, se nace, pero también se hace. O sea, Exacto, hay dos factores. luego el entrenamiento al final te va a mejorar en todos los aspectos, ¿no? Pero sí que es cierto que si miramos alto nivel, yo que manejo deportistas de alto nivel, el que es velocista, el que es sprinter, quiere mejorar la escalada, pero nunca va a ser un escalador. O sea, lo que intento es que pase la montaña para que luego gane el sprint. Y si la montaña es muy dura, seguramente no la va a pasar, porque su estructura muscular, sobre todo, le va a impedir, va a generar por demasiado ácido láctico, porque es poco eficiente, y entonces no va a subir con los mejores. Pero bueno, luego al sprint ganaría. Entonces lo que intentas es potenciar los puntos fuertes que tiene el deportista para que pueda brillar, y luego los puntos débiles, intentar que no sean tan débiles para llegar a meta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero sí, todo se puede mejorar con el entrenamiento. No, wow, sí. Bueno, ya tengo una disculpa para no ser velocista. Es que yo no nací velocista. Pero bueno, y hemos hablado mucho sobre la energía, y hay una cosa en esta tierra de ciclistas, ¿no? Porque es Colombia, no solamente pues tenemos a Nairo Quintana, a Urán, tenemos pero también tenemos a Mariana Pajón, por ejemplo, y mujeres ciclistas maravillosas, y yo quiero como mujer aquí de una vez aclarar las cosas y dejar todo claro. ¿Cuál es la diferencia bioquímica? ¿Existe una diferencia bioquímica, bioquímicamente hablando, entre hombres y mujeres? No entremos tanto de pronto en otros factores que pueden influenciar, sino hablemos de la bioquímica de una mujer deportista profesional y un hombre bioquímicamente hablando. ¿Cuál es la diferencia? No sé, Nelson, ¿qué crees tú entre hombres y mujeres? ¿Por qué somos diferentes o somos diferentes? Bueno, yo ahí tomaría uno de los conceptos que dijo el profesor Javier referente a la masa muscular. Seguramente la masa muscular también va a derivar mucho en que pues pueda haber mayor demanda de oxígeno, más demanda energética y por ende mayor acumulación de ácido láctico. Entonces, pues vemos claramente las diferencias en la musculatura en hombre-mujer. También vemos diferencias en la parte de acumulación de grasas, incluso
Las mujeres tienen grasa localizada y las deportistas por lo menos tienden a gastar esta grasa en la medida en que la demanda energética es mayor y es prolongada también. Entonces, eso hace que de pronto el cuerpo necesariamente recurra a, a tomar ese suministro energético. Entonces, también, bueno, ahí tendríamos también, Elisa, que mencionar la diferencia entre, por ejemplo, la mujer que hace deporte, que entrena, y la mujer que no entrena y hace deporte ocasionalmente. Entonces, también haría una diferencia de pronto entre el porcentaje de grasa acumulada y el porcentaje de grasa corporal, digamos, disponible, y también la capacidad energética que tendría para desempeñar el trabajo en función de ese ATP y de esa masa muscular. De pronto en ese aspecto, tal vez de pronto el profesor Javier es más versado que yo en de pronto decir alguna otra diferencia, no sé. Pues, a ver, yo creo que, claro, si nos vamos a solo la bioquímica, a cómo se obtiene la energía en la célula, pues se va a obtener de la misma forma. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hemos hablado del consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno depende de muchos parámetros, pero vamos a resumirlos en el sistema pulmonar, ¿vale? El sistema respiratorio, vamos a decir. Bueno, pues ya normalmente los hombres son más grandes, normalmente, vamos a decir promedios, más grandes que las mujeres y tienen una capacidad pulmonar mayor, con lo cual ya tienen mayor captación de oxígeno. Por otro lado, el transporte de oxígeno, ya sea por el corazón, que el bombea, que normalmente igual también son corazones más grandes y más hipertróficos los de los hombres que los de las mujeres, y luego el que lleva el transporte de oxígeno, como bien decía el profesor Nelson, que es la hemoglobina, pues la hemoglobina en el hombre normalmente también es superior al de las mujeres, entre otras cosas porque las mujeres en la fase menstrual también pierden más cantidad de oxígeno y eso también limita más la hemoglobina. Y luego a nivel muscular, las mujeres tienen normalmente menos masa muscular que los hombres. Y también a nivel hormonal, que las hormonas son las que ayudan a la síntesis proteica, pues también tienen menor concentración de hormonas de análisis, vamos a decir, de síntesis proteica, que eso sí que eso es bioquímica. Entonces sí que es cierto que las mujeres bioquímicamente son diferentes a los hombres. Y todos estos parámetros, por ejemplo, hablando del ciclismo, que condicionan el rendimiento, que es el consumo máximo de oxígeno, que también hablaba perfectamente en esta píldora, pues las mujeres tienen un consumo máximo de oxígeno promedio menor, ¿no? Si hablaban de los ciclistas profesionales por encima de 80, que ya son los top en el mundo, la población media 40-50, pues seguramente las mujeres top no llegarían. Hay menos estudios en mujeres que en hombres, pero las mujeres top no llegan a 65, 60, 65 y los hombres pues llegan a 80, ¿no? O sea que ya ahí tenemos una gran diferenciación a nivel de captación de oxígeno y utilización del oxígeno como combustible para obtener energía ATP, con lo cual ya el hombre obtiene más ATPs que la mujer solo por tener mayor consumo máximo de oxígeno. Bueno, tenemos muchas ya preguntas que están llegando, preguntas que nos habían llegado desde antes. La gente está muy curiosa. Eh, una pregunta que nos hacía Nateortista por redes es, ¿qué tanto nos afecta la contaminación a los ciclistas en Bogotá? O yo creo que eso lo podemos hacer en Bogotá, en Madrid, en cualquier ciudad donde, porque polución hay desafortunadamente varios lugares. ¿Qué tanto afecta la contaminación en la hora de estar montando cicla? No sé, profe, pues si quieren, profe Fernando y luego, perdón, profe Javier, se me metió profe Fernando, qué vergüenza con su merced. Profe Javier, ¿qué tanto afecta en Madrid? Sí, en Madrid también hay mucha contaminación, seguramente a los niveles de Bogotá. Pues bueno, ya sabemos que hemos hablado del aire que respiramos. Una de las partículas importantes y para el rendimiento es el oxígeno. Y claro, luego hay otras partículas que son nocivas tanto para el rendimiento como para la salud. Entonces, cuando estamos respirando un aire tan nocivo como puede ser con una contaminación alta, es perjudicial para la salud y al final es perjudicial para el rendimiento, tanto en cuanto
el sistema respiratorio, los pulmones o los alvéolos se vean afectados por esas partículas contaminantes. Si te digo la verdad, no sé en qué porcentaje puede afectar en el rendimiento, la verdad es que no he leído nada al respecto, pero estoy convencido, claro, que depende un poco de la cantidad de aire contaminado, de humo que estemos tomando, pues cuanto más, peor será el rendimiento. Y ya no digo a lo mejor a corto plazo, sino a medio o largo plazo incluso, ¿no? Claro, y profe Nelson. Sí, sí, Elisa. Pues esa pregunta es bastante particular también en el sentido de que en Bogotá sabemos que está a la altura de 2.600 metros aproximadamente. Entonces, de pronto ahí la disponibilidad de oxígeno también es menor. Debemos considerar ese otro parámetro. Y adicionalmente, considerando que un adulto en actividad física respira entre 12 a 18 veces por minuto y un niño hasta 30. Entonces, haciendo actividad física, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, a mayor cantidad de veces que respire, pues mayor cantidad de agentes que van a ser contaminantes va a ingresar a sus pulmones. Es por eso incluso que algunas personas incluso son mascarillas, tienen que usar algún elemento de protección y sobre todo en Bogotá, donde de pronto el nivel de polución a ciertas horas del día es mayor y a esas horas es cuando observamos que se desplazan los ciclistas. Entonces ellos están expuestos básicamente si se desplazan en esas horas de mayor polución, a esos contaminantes. Entonces claramente es algo importante que se debe considerar incluso para hacer también la actividad física. Sí, no, yo no había caído en cuenta en la altura, pero una cosa que me gustaba de la cápsula y que me causó me impresionó bastante, es que decían que entre más alto había, pues aunque hay menos oxígeno, también se afectaba de alguna manera positivamente el rendimiento. Y porque pues para mí siempre como que entre más alto es más difícil cualquier cosa y uno ve que la gente sufre más. Entonces, les invito como que esa parte, a todos los que nos están viendo, véanse la cápsula nuevamente, repasen y vean esos pros y contras de la altura porque es muy, muy interesante. Y bueno, una de las cosas que uno ve bueno, no, con los no tan súper deportistas, sino de pronto con los novatos, con los principiantes, es la famosa la pálida, o creo que en España es la pájara, en fin, que uno está súper contento y de repente ya no está tan contento haciendo, montando cicla o haciendo ejercicio. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué genera? Porque la pájara, me encanta ese nombre. ¿Por qué ocurre la pájara, profesor Javier? Empiezo yo. Vale. Es muy sencillo. Como ya hemos comentado, el profesor Nelson y yo, una de las principales fuentes energéticas para ir, vamos a decir, medio rápido y muy rápido en bici es el glucógeno o la glucosa. Nosotros tenemos que reponer esos depósitos de glucógeno y de glucosa porque estos, según vamos montando en bici, se gastan. De la misma forma que podremos decir que los depósitos de grasa, triglicéridos, aunque estemos delgados, porque los ciclistas normalmente estamos delgados, tenemos mucha grasa acumulada para hacer muchas horas de bici a baja intensidad, la glucosa al final, aunque te alimentes bien, podemos almacenar. Una de las adaptaciones que tienen los ciclistas cuando entrenan es cada vez almacenar más glucógeno, sobre todo en el músculo, tanto en el hígado como en el músculo, pero sobre todo en el músculo que está activo. Entonces, si tú gastas ese glucógeno, gastas esa fuente energética, vamos a decir, principal para hacer un esfuerzo de media alta intensidad, pues el cuerpo para. No para del todo porque le queda la grasa, como ese primer motor, el motor diésel, pero el efecto de media alta intensidad desaparece. Incluso las sensaciones pueden ser desagradables porque cuando bajan los niveles de glucosa, al cerebro también le bajan los niveles de glucosa. No al nivel que al músculo, pero sí a otro nivel. Incluso, no sé si os ha pasado alguna vez una pájara, pero una de las cosas en las que empiezas a pensar es en comida. O sea, a mí me han cogido
no sé si por suerte o por desgracia, unas cuantas pájaras. Pero entonces empiezas a pensar en comida. O sea, el cuerpo ya, el cerebro te está diciendo come, come, come. O sea, es en lo que piensas. Y si ves un árbol con un frutal, te paras y te lo comes. Entonces, al final, la pájara no es otra cosa que no ha sido prudente en la reposición de hidratos de carbono durante el esfuerzo y entonces están agotados. Tú puedes reponerlos, tomas un gel, tomas una barrita, tomas un hidrato de carbono bebido y lo repones y al rato, pues el proceso de digestión y que llegan a la célula, depende un poco de lo que te hayas tomado, si es más rápido la biodisponibilidad o más lento, pues te vuelves a recuperar. Pero la pájara simplemente que se te haga gasta la gasolina. Es como si a un coche de gasolina súper le dejas de echar, pues entonces trabajas los híbridos pues con la electricidad. No, no, y ya eso me encanta porque puedo conectarlo aquí para que el profe Nelson nos explique. Y entonces ese es el secreto, el gran secreto de los escarabajos y la panela que es nuestro secreto colombiano, mundialmente conocido. Pues Elisa, incluso quería complementar algo ahí que había dicho el profesor Javier, y es que, no sé si ustedes recuerdan, hay una película que llama Lucy con Scarlett Johansson, ¿no? ¿Recuerdan cuando ella empieza a incrementar los niveles de uso de la capacidad cerebral? Lo primero que hace es ir a comer, o sea, ella inicialmente tiene un déficit energético. Lo primero que va es se toma un vaso con agua y se come todo lo que encuentra en la mesa de unos tipos pues, que se encontró ahí. Eso es algo importante, o sea, es un efecto súbito, como lo mencionaba el profesor Javier. Y pues bueno, ya contextualizando tu pregunta respecto al tema pues de lo que hacen nuestros escarabajos, eh, claro, incluso revisé el tema para pues, estar un poco más contextualizado con estudios y noto que, por ejemplo, la relación del uso, por ejemplo, de panela es es la fuente de sacarosa, ¿no? La sacarosa también es un tipo de azúcar, ¿sí? Y hay varios estudios en deportistas, incluso en ciclistas también. Encontré una revisión y encontré que básicamente tiene un efecto positivo en la restablecimiento de los niveles de glucosa, que es básicamente pues, de lo que estamos hablando. Entonces, esa recuperación rápida de glucosa hace que el cuerpo tenga disponibilidad, no solamente energética, sino también a largo plazo para que pueda ir gastando y gastando glucosa y ir generando de alguna forma energía de modo que pueda tener esa actividad o un rendimiento por algo de tiempo. Entonces hay varios estudios y hay varios estudios incluso de diferentes tipos de, de alimentos, digamos, tradicionales de diferentes países que pueden utilizarse y no solamente van enfocados a restablecer el suministro de glucosa, sino también, por ejemplo, el nivel de oxígeno, algunas otras, a disminuir, por ejemplo, la cantidad de sustancias tóxicas, a restablecer, por ejemplo, las sales minerales. Entonces, también hay diferentes opciones para este tipo de cosas de restablecimiento energético o de rendimiento. Puede haber otros alimentos, pero nada es tan rico como la panela. Lo siento. Lo siento los otros países. Pero Javier, ¿ha probado panela? ¿Le ha gustado? Cuando vino Sí, acá le dieron agua panela. sí, sí, la he probado, está muy rica y es más, sigo tomándola aquí, ¿eh? También se encuentra. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Otra cosa buena que se llevaron de Colombia a España. Nos llega una pregunta por Instagram de un nombre muy difícil. Skillcrot002, perdón si lo dije mal. ¿Es posible que por montar bici a uno le dé migraña? ¿Hay alguna relación desde el punto de vista bioquímico en eso? ¿Quién se pide ese? Sí. A ver, Profe Javier. sí, a ver, las migrañas al final son dolores de cabeza que pueden ser originados por muchas cosas. El montar en bici y sobre todo, como todo, cuando no se hace con cautela, con progresión y de repente haces un esfuerzo más alto al que estás acostumbrado y encima a lo mejor tienes alguna predisposición para tener migrañas, es fácil que aparezcan. ¿Por qué? Porque hay una subida de la tensión, al final aumento de latidos del corazón, aumento de la tensión arterial y una de las cosas por las que se genera migraña es por la tensión arterial. Si la tensión arterial aumenta,
pues es posible que tengas migrañas. O sea que sí. O sea, toca tener cuidado. Ahí es donde uno no se puede forzar y uno tiene que ponerle atención a su cuerpo, que también es muy sabio y te está diciendo como, hey, no exageres, ten cuidado contigo mismo. Y esta se la dejó entonces al profe Nelson. El vitamínico, pregunta por Instagram, ¿hay mayor efecto en las vitaminas si las consumo después o antes de montar ciclo? Bueno, en general las vitaminas son facilitadores de enzimas, o sea, de las actividades enzimáticas, es decir, de que las enzimas se activen y puedan producir los procesos biológicos. Entonces, según lo que yo entiendo en general, para la realización de cualquier actividad deportiva, no importa si se consumen antes, durante y después, o sea, es importante, es que no haya déficit, eso es lo más importante. No sé si de pronto, particularmente, yo leí en general en los deportes, en el rendimiento deportivo. No sé si hay alguna particularidad de pronto que el profesor Javier considere mencionar. No sé, discúlpame ahí, Elisa, porque no No, tengo tranquilo. absolutamente toda la... Pues yo estoy de acuerdo con el profesor Nelson. O sea, las vitaminas al final son enzimas que lo que ayudan son los procesos metabólicos, entre ellos los de obtención de energía, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Entonces, tener una buena biodisponibilidad de vitaminas es ideal. El tomarlas antes o después del ejercicio creo que tampoco tiene demasiada importancia, pero sí que es cierto que se ha hablado mucho de los antioxidantes, ¿no? Los antioxidantes como son la vitamina C y la vitamina E. Y normalmente cuando acabas de hacer un esfuerzo, y es un esfuerzo de larga duración o de alta intensidad, se pueden generar radicales libres. Bueno, pues estos antioxidantes pueden combatir los radicales libres. Entonces, si podemos decir, y de hecho hay algunos doctores que recomiendan esto, el uso de la vitamina C y la vitamina E después del ejercicio. Luego, también hay otros que dicen que la vitamina B, pues bueno, se sirve como precursora de la síntesis proteica. Entonces hay gente que la toma antes de hacer ejercicio de fuerza y hay otros que la toman después. Pero vamos, yo creo que en general lo que tenemos que tener es una buena biodisponibilidad en general de vitaminas, que no exista un déficit de vitaminas en el organismo. Sí que es cierto que con una dieta adecuada y si no entrenas como un profesional es difícil tener déficit de vitamina. Y lo que también es cierto es que en los últimos estudios que estamos manejando en la literatura científica y vinculada al deporte, que al final es la que yo leo, es que la vitamina D sí que es un precursor de la mejora del sistema inmunológico y un precursor también de la síntesis en general proteica, ¿no? Entonces, esta vitamina yo últimamente sí que llevo un par de años diciendo a mis deportistas que cuando se hacen analíticas, el control bioquímico que yo le llamo, la soliciten. Y sí que me he dado cuenta que los deportistas suelen ser bastante deficitarios en vitamina D. Entonces, es una de las vitaminas que más están prescribiendo. Antes era más la vitamina B, porque está muy relacionada con los procesos eritropoyéticos de producción de glóbulos rojos, pero ahora la vitamina D podemos decir casi que es la vitamina estrella. Pero yo creo que es la vitamina estrella porque sí que existe bastante déficit en general y sí que se ha demostrado que es muy útil para muchos procesos bioquímicos necesarios para la vida en general, pero para el deporte en particular. Wow. Y wow. Estoy procesando y como anotando aquí como vitamina D, porque yo en mi ignorancia a veces uno dice, bueno, vitamina D, pues tomando el sol ya uno genera vitamina D, pero claro, es importante ayudar al cuerpo y no solamente producirla, sino también absorberla, que ese es el problema de muchas personas, es que tienen falta de vitamina D, pero es porque el cuerpo no está absorbiendo la que está generando, ¿no? Y eso es otra cosa que también es importante tener en cuenta. Bueno, a mí me gusta generar polémica y yo les quería preguntar, yo he escuchado, dicen los rumores, no, mentira, no es secreto, que muchos deportistas utilizan, por ejemplo, las cámaras hiperbáricas para mejorar lo del oxígeno en la sangre o que incluso se llegan a hacer varias transfusiones sanguíneas porque hacerse transfusiones oxigena también la sangre. ¿Cómo, bueno, primero, cómo funcionan esos dos casos, ¿no? De, pues, de optimización, ¿no?, del oxígeno en la sangre, por ponerlo de alguna manera. Y para ustedes, desde su opinión, desde su punto de vista, ¿ustedes consideran que eso es algún tipo como de trampa
o es fair game, es juego limpio para de hacer en el ciclismo. No sé, no sé, profe, primero comencemos esta vez con el profe Javier y luego pasamos para el profe Enzo. Bueno, pues empiezo yo. Las cámaras, vamos a decir, las hiperbáricas realmente no se utilizan mucho para el rendimiento, se utilizan más para la recuperación muscular. Lo que se utilizan son cámaras de hipoxia. Hipoxia que simulan la altura que tenéis en Bogotá. Los que no vivimos a 2000 metros, tenemos que buscarnos las mañas. Entonces aquí, por ejemplo, en España lo que se utilizan es o concentraciones en altura, nos vamos a sitios donde hay una altura aproximadamente de 2000 metros, que es cuando empezamos a generar ciertas adaptaciones, o sin utilizar pues, cámaras de hipoxia o incluso máquinas de hipoxia. O sea, ya hay máquinas que te conectas una mascarilla y te lo llevas a 5000 o 6000 metros si quieres, ¿no? Unas concentraciones de oxígeno pequeñas. Bueno, esto es algo que se utiliza de forma habitual en el deporte. Se empezó en la Olimpiada del 68 con la altura y se utilizaba para aclimatarse. Todo el mundo iba a México y decía, bueno, pues como voy a competir a 2000 metros, me aclimato a 2000 metros. Bueno, luego se ha dado cuenta de que esa aclimatación no solo vale para rendir a 2000 metros, sino que la hipoxia al final lo que hace es generar, no en todo el mundo, también hay que decirlo, que hay gente respondedora y otra gente que no es respondedora, como en casi todo en la vida. Lo que haces es que al someter al organismo a hipoxia, o sea, concentraciones bajas de oxígeno, o presiones bajas de oxígeno, con lo cual llega de forma más dificultosa el oxígeno a los pulmones, el cuerpo nota ese déficit y entonces lo que hace es generar eritropoyesis, generar hemoglobina y aumentar la tasa eritrocitaria, con lo cual aumentan los glóbulos rojos, que eso para el rendimiento sabemos que es una maravilla, porque al final te mejora el consumo máximo de oxígeno y los vatios, ¿no? Entonces, eso es algo que se utiliza y desde mi punto de vista es totalmente ético. O sea, hay gente que tiene esa posibilidad de vivir a 2000 metros y entrenar a 2000 metros y los que no, pues se la buscan y los que no, pues utilizan una cámara de hipoxia y eso es legal. Bien, el otro método que ya comentabas, que son las transfusiones sanguíneas, es un método penal, o sea, es un método penalizado, es un método ilegal, que ahora mismo la Agencia Mundial Antidopaje, como las agencias estatales, lo prohíben totalmente, está perseguido y si te pillan, te sancionan. O sea, ya partimos de que no es un método legal para el deporte. ¿Es un método que mejora el rendimiento? Qué duda cabe. Si tú tienes 5 litros de sangre, te sacas medio, tu cuerpo repone ese medio, tiene otros 5 y en mitad de una vuelta por etapas te pones ese medio litro de sangre que te has sacado, pues lo que has ido perdiendo en la vuelta, porque claro, hay una tasa de reposición y de uso de glóbulos rojos que a mitad de los 20 días de una vuelta los has perdido. Si te los pones, pues vas a mejorar tu rendimiento, ¿no? Vas a aumentar de una forma, vamos a decir, con tu propia sangre o con otra, que eso es lo peor todavía, aumentar ese número de glóbulos rojos, ¿no? Pero ya digo, eso yo creo que no, vamos, no, creo que no es legal y desde mi punto de vista no es ético, es una forma pues, de hacer trampas. A día de hoy la hipoxia entiendo que es ético, está al alcance de todo el mundo y a día de hoy la literatura científica no ha demostrado en ningún momento que es perjudicial. Una transfusión sanguínea tiene un riesgo para la salud del deportista o para la salud del no deportista. Siempre conlleva un riesgo, que hay veces que hay que ponerse una transfusión porque te estás quedando sin sangre y no hay otra, pero hacerlo para mejorar tu rendimiento entiendo que es una trampa. No sé si quieras complementar algo, Nelson. No, pues ya está suficiente el detalle, ¿eh? O sea, ya básicamente, yo pues simplemente daría un criterio personal. A mí tampoco me parece que el uso de las cámaras hiperbáricas sea ilegal y pues ya lo confirma el profesor Javier. Lo que yo de pronto podría complementar y que estuve investigando sobre las cámaras, el uso es que incluso se utiliza para tratar enfermedades, pues porque el oxígeno obviamente tiene cierto efecto sobre ciertos patógenos. Eso es lo único que quedaba por decir, pero eso ya no tiene relación con el deporte. Entonces, pues bastante completo el concepto del profesor Javier. Y nos preguntan aquí una pregunta que me gustó mucho porque
realmente cuando monta unos ciclos se pone feliz, bueno, al menos yo. Miguel Saavedra nos preguntaba, si quieres, Nelson, le respondes, ¿cómo ayuda el ciclismo al manejo del estrés? Bueno, pues depende también las condiciones en las que se realice, porque por ejemplo, a veces el ciclismo, por ejemplo en Bogotá, de lo que estábamos hablando ahora de la contaminación, cuando se realiza el ciclismo simplemente por la rutina de simplemente no utilizar el transporte público, sino porque es la necesidad. Digamos que ahí hay cierta liberación del estrés del trabajo, porque simplemente no está en el transporte público en otro ambiente, ¿sí? Pero en sí la actividad física pues libera ciertas hormonas de placer, llamémosle, que estimulan pues obviamente también que se realice la actividad. También depende el propósito por el cual se esté realizando, lo que estaba diciendo de que si es un propósito deportivo, recreativo o es simplemente la obligación de realizarlo. Pues básicamente tiene ese beneficio y pues también todo lo que estábamos hablando del recambio energético, el desarrollo muscular, todos estos son beneficios de realizar el ciclismo y pues obviamente esto contribuye pues al bienestar de las personas y pues obviamente a reducir el estrés. Y las endorfinas, qué felicidad cuando uno libera endorfinas cuando hace ejercicio. Bueno, aquí pregunta Edwin Niño, dice, para el profesor Javier, bioquímicamente hablando, ¿es un engaño biológico el doping en el ciclismo o cómo lo denominaría? ¿Cómo funciona realmente el doping? El doping, yo no hablaría doping y ciclismo. Siempre que hablamos de doping y ciclismo me pongo malo. El doping existe en todos los deportes y existe en la vida cotidiana. O sea, el doping es algo al que estamos acostumbrados a escuchar. Desgraciadamente, y no sé por qué, más en el ciclismo que en otros deportes, pero también si miramos las listas y los rankings de gente que se dopa, precisamente en el ciclismo no estamos en el ranking top. O sea bueno, primero, eso, que no es el ciclismo solo el que se dopa, sino que se dopan en otros deportes, desgraciadamente para otros deportes y para el ciclismo. Método de dopaje, hay muchísimos métodos de dopaje, ¿no? Hay método de dopaje que el que hemos hablado, el método de dopaje sanguíneo, hay método de dopaje a nivel hormonal, hay método de dopaje a nivel de estimulación, de estimuladores, de inhibidores, de diuréticos, la verdad es que hay bastantes métodos de dopaje y desde mi punto de vista todos ellos de una forma u otra dañan el organismo, o sea que no son para nada beneficiosos. Por un lado, ni éticamente se deberían consentir, o por lo menos no está en mi ética, el consentimiento de que alguien haga trampa para ganar a los otros, porque al final el dopaje no deja de ser nada más que trampa. Y luego, por otro lado, qué duda cabe que encima te puedes estar dañando tu sistema, sobre todo cuando estás metiendo hormonas exógenas en tu organismo, pues al final estás deprimiendo la secreción propia de tu organismo, ¿no? O sea, que estamos alterando el organismo, con lo cual algo que ojalá se escuche cada vez menos. Y sí que es cierto que el ciclismo ahora mismo tiene unos controles tan exigentes que es muy difícil que los ciclistas se dopen, porque si se dopan los van a pillar, ¿no? Solo con el pasaporte biológico, que tienen controles, que esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Pero cualquier ciclista profesional puede ir un doctor, un médico de antidopaje a su casa a cualquier hora del día, hacerle una extracción de sangre, una extracción de orina. Tienes que estar localizado los 365 días del año. Si te vas a cenar con tu novia, tienes que decir dónde te vas a cenar. Si te vas de vacaciones, tienes que decir dónde te vas de vacaciones. Si no estás en tu casa porque te has ido a ver a tu preparador físico, tienes que decir que has ido. O sea, la verdad es que es casi una persecución policial a la que se somete un deportista de alto nivel. Y luego es eso, tienen unos controles sanguíneos que te van haciendo para ir controlando todos los parámetros bioquímicos, y cuando hay una alteración en el parámetro bioquímico, pues ya no es que te hayan pillado que te has dopado, es que algo en tu organismo se ha alterado de forma, vamos a decir, no lógica o no biológica.
no sabía que había ese control tan cercano, Ush, entonces los que se dopan son muy duros, o sea, qué mal, son terribles, pero qué genios del engaño. Bueno, aquí me llega otra pregunta de Andrés Raigosa, que ya sabemos. Dice, ¿es normal que algunos deportistas sufran complicaciones en el hígado por la actividad? Nelson, ¿tú sabes algo sobre eso? De pronto, por todo el estrés. De hecho, si hay una afectación del hígado, es posible que también haya una afectación del mismo reciclaje del ácido láctico, del lactato, porque el hígado es el encargado de inclusive reciclar el lactato del músculo y devolverlo en forma de glucosa para que se vuelva a regenerar. Más bien diría que si hay una afectación del hígado, es probable que haya una afectación pues ya a nivel muscular y a nivel del desempeño de la actividad física. Pero en sí el ejercicio como tal no tiene por qué ejercer un efecto sobre el hígado. Eh, no, más bien sería de pronto ya el tema de las sustancias, lo que estaba mencionando el profesor Javier, alguna sustancia que se pueda consumir que tenga un efecto sobre el hígado o ya una enfermedad hepática que afecte también ese tema o incluso también algún microorganismo que afecte también la función del hígado. Pero como tal, pues a nivel de algún efecto del ciclismo directamente sobre el hígado, no conozco reportes, por lo menos en lo que yo he leído. No sé si profe Javier quiera Pues, complementar. pues a ver, yo sobre el hígado, sobre las transaminasas, que son al final los marcadores hepáticos que nos dicen dónde están los rangos, sí que es cierto que un exceso de entrenamiento que al final te está, vamos a decir, alterando muchos órganos y están produciendo una cantidad, vamos a decir, de metabolitos de desechos, que como bien ha dicho el doctor, es donde al final acaban depurándose. Sí que he detectado en deportistas, y ya más por mi experiencia, que después de unas temporadas así extremadamente duras, sí que las transaminasas están ligeramente alteradas. No preocupante, pero sí ligeramente alteradas. O sea, que sí que se podría encontrar esa casuística. También, y como también ha apuntado el doctor Nelson, el abuso de la glutamina, de los aminoácidos ramificados, incluso de la proteína, que van en todos en esas vías proteicas, que intervienen en los procesos metabólicos y al final el hígado es el que se encarga de depurar, pues con un exceso de entrenamiento y a lo mejor incluso añadido con algún exceso de suplementación, sí que puede estar ligeramente alterado. Ok, no, nunca, pues, o sea, como son de esas cosas que uno da por sentado, como que no, al final todo está conectado y todo influye y todo es un equilibrio perfecto y a veces las pequeñas cosas como que pueden llegar a desequilibrarlo y generar un impacto que no nos imaginábamos, ¿no? Y bueno, acá hay otra pregunta que nos hacen, dice, ¿a qué se refieren cuando hablan de vatios en el ciclismo? Realmente lo hemos mencionado bastante. Vatios no será el bombillo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren esos vatios? Vale, los vatios. En las últimas décadas, sobre todo en la última década, ya todos los ciclistas de alto nivel entrenan con potenciómetros. Los potenciómetros son unos medidores de energía, en este caso de potencia, de vatios, que es una medida de la energía que estás generando cuando estás pedaleando. Los dispositivos que miden los vatios son unos dispositivos electrónicos que se llaman calcas extensiométricas, que por deformidad lo que hacen es enviar una señal a un dispositivo y en función de la deformidad, que son microdeformidades, o sea, que el ojo no lo ve, o sea, lo detecta ese dispositivo que va anexado en diferentes lugares de la bicicleta. Puede ser la biela, puede ser el pedal, puede ser la araña, y puede ser incluso en el eje de la rueda, ¿no? Entonces es un dispositivo que se coloca en alguno de los, vamos a decir, estructuras que generan el movimiento en la bicicleta y que lo que hacen es eso, permitir cuantificar el trabajo que está realizando el ciclista.
Antes del vatio trabajábamos con la frecuencia cardíaca y la frecuencia cardíaca se correlaciona con el gasto energético y con el carácter de esfuerzo que estás realizando. Ahora se sigue utilizando la frecuencia cardíaca como uno de los marcadores de carga, vamos a decir, de carga interna, de lo que tu cuerpo está gastando. Cuanto más pulso se entiende que más estás gastando. Y por otro lado, se mide la carga externa, los vatios que tú estás generando al pedalear. Entonces, claro, es una medida muy aproximada o muy útil para cuantificar el trabajo que realiza el deportista, la evolución que tiene en su rendimiento, y luego aparte que hay unos algoritmos matemáticos que trabajan sobre estas medidas y que nos pueden, esto ya sería para otro día de charla, y que nos pueden generar unos gráficos que simulan el rendimiento, la fatiga y el balance de un deportista de alguna temporada, que es lo que he comentado antes, el análisis de datos que ya hacemos los entrenadores en el día a día de nuestros atletas, ¿no? Y muchos de esos datos los podemos obtener a través de esos vatios, ¿no? Que, como digo, que es la medida de la carga externa, la carga que genera el deportista. No, y es que es impresionante porque incluso esta energía que se genera con el ciclismo se ha empezado a utilizar. Yo he visto varios chicos que desarrollan con la cicla y la conectan a baterías. De hecho, llegan a generar un montón eso es una forma de generar energía limpia. El ciclismo podría, tal vez después, si cuantificáramos todos los vatios que producen los ciclistas en el Tour de Francia, no necesitaríamos paneles solares o algo así, solo necesitamos un Nairo Quintana y todo el tiempo dándole. Bueno, nos llega otra pregunta para el profe Nelson y es, de hecho yo también la tenía, y es esto de lo de los calambres, ¿no? Porque se mencionó en la cápsula, la mencionan, pero siempre se asocia, si uno le da calambre, tiene que comer banano. O bueno, por el potasio y el potasio, pero aquí pues estamos hablando del oxígeno y el ácido láctico. ¿Qué pasa ahí? Nos dijeron mentiras nuestros papás, no hay que comer banano, sino más bien panela. ¿O son dos cosas diferentes? Eh, a ver, Elisa, en el tema de los calambres, en la cápsula lo mencionaba como la acumulación de ácido láctico, pero no es el único factor. Hay otros factores porque en lo que les mencionaba inicialmente era que si nos vamos a la fibra muscular, a las células, también hay un déficit energético y hay una hiperexcitación de las neuronas, ¿sí? También puede haber un déficit de hidratación o de sustancias de iones que, pues faciliten ese tema. Y de hecho esa es la relación incluso popular del banano, de que se sabe que el banano es una fuente de potasio, pero obviamente ese potasio que se consume por cualquier alimento no va a estar biodisponible para que el músculo se recupere, sino después de que ocurra el proceso digestivo y el proceso de absorción. Entonces, en general, tenemos que hablar incluso de otros alimentos también que son buenos en diferentes nutrientes que también pues ayudan a la recuperación. Pero en sí, pues obviamente, digamos que no es el único factor, respondiendo a la pregunta, que influye en que se generen los calambres y que pues más bien, digamos que es uno de los parámetros que indica, que favorece pues la formación de calambres y que como también mencionó el profesor Javier, pues afecta el rendimiento también por el tema de la acidosis. Ah, ok. Entonces no es mentira, es que todo se puede, todo es lo chévere de la ciencia. Está en todo y en todo hay ciencia, todo es ciencia. Bueno, le llega otra pregunta para el profesor Javier. Te pregunta Víctor Benítez, ¿cuál es la mayor innovación bioquímica asociada al ciclismo? La mayor innovación bioquímica. Bueno, pues, es que es una pregunta un poco ambigua, ¿no? Yo creo que la bioquímica está asociada al ciclismo desde el ámbito de la fisiología y el rendimiento. O sea, cualquier, vamos a decir, aprendizaje bioquímico o cualquier estudio que habla de la bioquímica y el ciclismo nos es útil a los entrenadores porque así sabemos interpretar el metabolismo y a partir de ahí sabemos cómo entrenarlo. Entonces la bioquímica es parte del entrenamiento, es parte de la fisiología del ejercicio.
Y si tengo que referirme a algo así un poco novedoso, pues podemos hablar de la genética, ¿no? La genética ahora mismo que es el estudio del genoma, se está empezando, la genética lleva ya muchos años, ¿no? Pero realmente la genética vinculada al rendimiento está todavía bastante en ese periodo de inicio. Pero sí que es cierto que la genética, una vez que comprendamos qué genes van a estar vinculados a esa fuente energética, a ese metabolismo, incluso a ese déficit de alguna sustancia que podemos tener y que tendremos que tomarla para no tener ese déficit. Bueno, pues yo creo que la genética podría ser la mayor innovación bioquímica desde el punto de vista de la salud y el rendimiento. Pero también digo que ahora mismo la genética está avanzando en el campo médico. Me consta que ya hay bastantes genes localizados sobre todo para interpretación de algunas enfermedades y vamos a decir, para la prevención y la sanación de algunas de ellas, pero en el rendimiento, por lo que yo conozco, llevo años ya trabajando en el ámbito de la genética con algunos laboratorios, en ámbito de investigación y uso, todavía no hay. Y luego hay una cosa que total es más novedosa todavía que esto, que es algo que se llama como metabolónica, que es de un análisis de sangre, tenemos 20 o 30 parámetros bioquímicos para analizar y ya con eso los entrenadores y los médicos analizamos muchas cosas. Pues la metabolónica tienes como hasta 2000 parámetros para poder analizar. También viene del campo de la medicina, sobre todo el campo de la oncología, pero sí que es cierto que ya se están dando las primeras pinceladas del análisis de la metabolónica para el uso del rendimiento. Entonces, por ahí podrían ser los dos campos bioquímicos abiertos para la medicina en general, pero también abiertos para el ámbito del rendimiento del ciclista. Pero son todavía demasiado novedosos y nos aportan todavía poco, pero yo creo que sobre todo el tema de la metabolónica en 4 o 5 años va a ser algo que, sobre todo en alto nivel, me consta que ya lo están utilizando algunos equipos World Tour, pero todavía no ha llegado al público en general, por decirlo de una forma. Bueno, pero entonces hagamos aquí una super innovación bioquímica en el ciclismo. Y quiero hacerles unas últimas dos preguntas. Primero, quiero que cada uno, desde su conocimiento, porque el conocimiento es un poder maravilloso que tenemos, entonces desde su conocimiento bioquímico, le den un consejo a los ciclistas que están comenzando y que está comenzando a enamorarse de este deporte tan increíble y que nos tiene a todos los colombianos enamorados. Entonces, desde su conocimiento bioquímico, denles una píldora de sabiduría para que se protejan, para que se cuiden o para que se vuelvan súper escarabajos. Entonces, no sé, Nelson, ¿cuál es tu píldora de sabiduría? Bueno, muchas gracias, Elisa. Yo básicamente les diría a ellos que escuchen su cuerpo. O sea, conéctense con su cuerpo, con las necesidades de su cuerpo, antes de hacer cualquier actividad física, el deporte, lo que sea. Entiendan las necesidades y traten de satisfacerlas de la mejor manera posible. ¿Sí? No todos tenemos acceso a las mismas condiciones, o no todos vivimos en las mismas condiciones, pero traten de escuchar siempre su cuerpo. Entonces, eso, por ejemplo, se los dice el entrenamiento o la rutina de cómo ustedes deciden iniciar un deporte. Entonces, basados en eso, ustedes pueden saber cuándo detenerse, cuándo de pronto algo les hace daño, les causa daño y deben sustituirlo, o cuándo algo les está dando resultado y pueden mejorarlo, optimizarlo. En fin, ese es como el objetivo también de un entrenamiento, ¿sí? Entonces, eso es como el consejo que yo les podría dar. Y profe Javier, ¿cuál es su píldora de sabiduría? Hombre, pues yo creo que el doctor Nelson ha dado con la clave, ¿no? Hay que escuchar el cuerpo, sobre todo cuando no se tienen formas de análisis bioquímico, porque no todos tenemos esa disponibilidad ni esa posibilidad de control para el que se está iniciando. Mi consejo bioquímico y de entrenamiento, vamos a mezclar un poco, es que sean muy cautos, que empiecen de menos a más,
que sepan que el cuerpo tiene unas necesidades que te van a dar señales, como bien decía el profesor Nelson. Si tienes sed hay que beber, porque no hemos hablado del agua, pero el agua es súper importante en todos los procesos metabólicos. Hablamos de vitaminas, hablamos de glucosa, hablamos de tal, pero el agua es importantísimo, hay que beber, hay que hidratarse en el día a día. Y luego, pues para no coger pájaras, hay que tener una buena alimentación. La alimentación al final es bioquímica también, porque todo lo que comemos se convierte en esos nutrientes que nuestro organismo va a necesitar para hacer ejercicio. Entonces, pues que escuchen a su cuerpo, como dice el doctor, que beban bien y que sean sobre todo muy cautos, que disfruten del deporte, que vayan de forma progresiva, que escuchen para evitar esas agujetas que también hablamos al principio, esas micro roturas, esas subidas del ácido láctico que al final lo único que hacen es generar distorsión en el organismo y nada, que vayan de poquito a poco y el cuerpo la verdad es que es la maquinaria más agradecida que existe. Sí. Bueno, antes de la ultimísima pregunta, porque acá podemos quedarnos hablando, tenemos hartísimas preguntas. De hecho, los que he hecho preguntas, hay unas que son muy de aerodinámica, sobre aerodinámica, y las vamos a responder. Pero es que para eso tenemos, como es un tema tan amplio y tan importante, vamos a hacer una tarde también así de chévere, de estar discutiendo exclusivamente sobre aerodinámica y sobre precisamente las posiciones que nos favorecen, sobre el viento, bueno, sobre un montón de cosas que no les voy a hacer spoilear más, pero lo haremos próximamente, estén pendientes de las redes. Pero bueno, hemos hablado muchísimo de bioquímica, muchos términos, y una de las cosas fantásticas de la Biblioteca Luis Ángel es que pues es un lugar de conocimiento infinito, y los libros son esa posibilidad de descubrir mundos que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces aquí nos habían dejado unas recomendaciones de algunos libros que para quien le interese seguir estudiando, para quien le interese leer y aprender más. Entonces, digamos, tenemos La energía y la vida, bioenergética, de Peña Antonio y George Dreyfus Cortés, del Fondo Cultural de Economía. Tenemos también cómo funciona la célula. Hemos hablado muchísimo sobre la célula, sobre el ATP, sobre las mitocondrias. Entonces les recomiendo muchísimo este libro que se llama Cómo funciona una célula, Fisiología celular, de Antonio Peña. También está de la genética a la epigenética, ahorita que el profe Javier hablaba sobre la genética y la importancia que va a tener este campo en toda la parte bioquímica y la cicla. Entonces les recomiendo muchísimo este libro, que se llama De la genética a la epigenética, la herencia que no está en los genes, de que no siempre nacemos, pero nos podemos hacer. También este libro es del Fondo de Cultura Económica. Mejor dicho, hay muchísimos libros que nos pueden nutrir, que sí, estas charlas son fundamentales, pero que siempre volver a la literatura, y ustedes los escucharon a estos dos invitados varias veces decir, nos fuimos a la literatura, tuve que buscar en la literatura, porque es que es ahí donde podemos encontrar realmente el conocimiento. No todos son cadenas de WhatsApp, a veces hay mucha información equivocada, cuidado con las fake news. Si no quieren caer en un engaño, vayan a los libros, vayan a las fuentes, que normalmente es de científicos serios que gastan una buena cantidad de tiempo estudiando para poder enseñar de la mejor manera posible. Entonces les recomiendo estos libros, todos los encuentran en la biblioteca. Y bueno, ya para cerrar este día, quiero que me cuenten cuál es su ciclista favorito. El mío es Lucho Herrera porque me acuerdo, pues, o sea, me acuerdo mucho de mis papás cuando yo era muy chiquita, y creo que fue cuando comenzó esa fiebre de los escarabajos en Colombia. O bueno, pues comenzó para mí porque yo era bebé, entonces de pronto había otros antes, pero Lucho Herrera me acuerdo mucho, y de que hubo una gran emoción en todo el país, como que tengo en mis memorias infantiles toda la historia de Lucho Herrera, y me acuerdo de la panela, de la guapanela. Bueno, entonces todo esto me evoca mucho cariño, ese recuerdo de Lucho Herrera. Pero no sé, Nelson, ¿cuál es tu ciclista? Y bueno, y Mariana Pajón, medallista olímpica, mujer maravillosa, increíble. Y bueno, unos que sí me quedo, no, hay muchas, hay muchas. ¿Cuál es la de ustedes? Bueno, Nelson, tal vez. en mi caso, Elisa, como te había dicho, yo vivo en Fusagasugá y acá es la tierra de Lucho Herrera. Entonces, Lucho Herrera es muy conocido acá, ¿no? Pero obviamente ya ciclistas contemporáneos, Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán,
Superman López, o sea, todos realmente, o sea, es difícil sacar uno solo porque todos hacen un gran esfuerzo. Y el profesor Javier, pues sabe todo el esfuerzo que implica para un ciclista llegar al podio. Entonces, para mí, todos realmente merecen el reconocimiento. Pero pues obviamente a uno se le vienen a la mente los ciclistas de renombre, los que han ganado etapas y todo. Mi familia viajamos mucho a Boyacá y yo uno de mis recuerdos favoritos es de hecho un día que estamos volviendo a Bogotá y había Tour de Francia. Dijimos, ve, y si pasamos por allá donde dice que vive la familia de Nairo y estaba el papá, la mamá, 7 de la mañana, todo el mundo viendo. Yo puedo decir que vi un giro, una parte del Tour de Francia con los papás de Nairo Quintana. Tengo foto y todo que lo prueba y fue lindísimo, fue muy emocionante. Nunca me había sufrido tanto una carrera. Claro, los papás lo sufren más que uno, fue maravilloso. Profe, cuéntenos cuál es su ciclista favorito. Pues aquí también en España ha habido y hay muchos ciclistas espectaculares, ¿no? Quedarme con uno es complicado, pero bueno, me voy a la historia, vamos a decir, reciente y actual, y para mí alguien que es súper válido y por la forma de correr, el carisma que tiene, lo que ha ganado y lo que ha aportado para el ciclismo tanto español como mundial, Alejandro Valverde. Quizá no sea un ganador de grandes vueltas, pero es un corredor que lo disputa, como se suele decir, hasta las carreras del pueblo. O sea, le gusta ganar, le gusta competir, le gusta ser compañero, es muy querido por sus compañeros. Yo tengo la suerte de conocerle también personalmente y la verdad es que tiene un carisma especial, ¿no? Entonces, bueno, si tengo que elegir uno y es muy complicado porque, bueno, por ejemplo, Alberto Contador, pues le tuve yo en mi equipo cuando era cadete, cuando tenía 14 años le fiché para mi equipo, o sea, y es de aquí de Madrid, tengo una relación también con él personal muy buena de toda la vida, o sea, pues y ha sido pues, uno de los mejores ciclistas del mundo, o sea, que al final, no sé, Miguel Indurain, Perico Delgado, que además son amigos, o sea, que hay muchos, ¿no? Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, pues igual Alejandro, ¿no? No, pues excelente, pues a los dos, mil y mil gracias por compartir su conocimiento, muchas gracias por responder nuestras preguntas, muchas gracias por haber pasado esta tarde con nosotros, esta madrugada con nosotros, ahí dependiendo de la geografía, y pues de parte de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la iniciativa Todo es Ciencia, les queremos agradecer mil y mil gracias por compartir su pasión para mí lo más importante es su conocimiento, porque como buena ñoña y como orgullosamente nerd que soy, sé el valor y lo importante que es eso. Entonces, gracias a los dos y Muchas gracias. esperamos seguir hablando. La verdad es que un placer haber compartido esta sesión con vosotros. Gracias a todos y nada, enhorabuena por vuestro programa y por vuestro desarrollo cultural. Bueno, muchas Bueno, gracias también por la invitación. Estuvo muy agradable, un honor compartir con el profesor Javier. Muchas gracias por todo, Elisa, al ministerio, a la biblioteca. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes y próximamente hay más, ¿cierto, Suri? sí, próximamente nos esperan como todos los viernes, viernes de ciclismo, pero tenemos una charlita muy interesante que también el profe Javier Fernández va a estar aquí en conversación con dos especialistas en aerodinámica y en temas de la física y la relación con el ciclismo. Y vamos a resolver muchas de las preguntas que no resolvimos hoy porque tienen que ver mucho con biomecánica, con aerodinámica y que es un tema que al profe Javier Fernández lo hace sonreír. No hace falta sino verle el rostro para darse cuenta que es uno de sus temas favoritos. Invitados también para que nos acompañen entonces en esta y en las charlas que vienen. Y ya, pues son las 7 de la noche. Les agradecemos a todos por pasar este rato súper agradable con nosotros. Recuerden lo importante que es para nosotros recibir sus preguntas y seguiremos pues respondiéndolas en la medida de todas las actividades que realizamos. Andrés, si estás por ahí, pues muchas gracias al ministerio también por acompañarnos en esta iniciativa. Feliz noche para todos. Chao, que estén bien. No. Chao, gracias.